Saludo en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor. Y le invito a que abra ahí su Biblia y, como les dije, en primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, verso 24 al verso 27. Y cuando tenga todos, póngase en pie y vamos a leerlo de manera unánime. Amén. Amén. Vamos a leerlo a la voz de 3. 1, 2 y 3. ¿No sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites, por este nuevo año, Señor. Y estamos aquí para darte toda gloria, toda honra. Habla mi vida y habla la vida de todos aquellos que están aquí presentes, a todos que escuchen este mensaje, Señor, que sea de bendición, de edificación, de corrección, de enseñanza, de instrucción para nuestra vida, para que seamos preparados para toda buena obra. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, haznos entender tu palabra para que por ella vivamos y caminemos día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muchas gracias, mi hermano. Mire, las palabras del apóstol Pablo nos hacen una pregunta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Mire. El pasado año tuvimos las Olimpiadas. Mire, y Ecuador volvió a hacer historia. Y así como hace casi 28 años atrás, un cuencano, otro cuencano le daba alegría al país. Yo no sé si usted se dio la competencia en vivo, yo estaba durmiendo, pero me llamó el pastor Héctor, me dice, ni sabes, el ecuatoriano está en el pelotón, era en el kilómetro 15. Yo me recuerdo que la anterior carrera, cuando fue de Jefferson Pérez, me la vi del principio al fin, y también así fue por la hora de la madrugada, algo así creo que fue, o por la mañana creo que fue. Pero me sorprendí. Era el kilómetro 15 y usted lo vio poco a poco, iba avanzando y avanzando, hasta que ya en los últimos kilómetros puso toda la fuerza que tenía que hacer y llegó primero. Todos corrían, pero uno solo se llevó el premio. Ahora quiero decirle que en la vida cristiana, esta carrera, todos los que corren tienen opción de llevarse el premio. Lo que tenemos que hacer es terminar la carrera. Por eso es que el apóstol Pablo siempre le gustaba estos ejemplos. Parece que le gustaba el deporte. Y él dice al final, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona. Mire, la vida cristiana, cuando usted va a las escrituras, la Biblia compara la vida cristiana a una carrera. Y quiero decirle que cada año que pasa en la vida cristiana, cada año corremos otra etapa del camino. Cada año nos lleva más cerca ¿de qué?
de la meta. Es decir, que si usted hace 25 años ya era creyente y usted ha permanecido fiel al Señor, no digo que ha sido perfecto, pero con sus caídas, con sus levantadas, usted sigue amando al Señor y hoy lo ama con mayor pasión, con mayor entrega, con mayor dedicación. Cada día está más cerca ¿de qué? De la meta. Amén. Todos los creyentes que corren, todos los corredores anhelan ¿qué? Seguir corriendo. Porque le voy a poner un ejemplo. Digamos que el ecuatoriano Daniel Pintado ya le faltaban 100 metros y ahí hubiera cogido una silla y se hubiera sentado. ¿Qué hubiera pasado? Los demás le hubieran pasado. Y hasta ahí. Y mire cómo es en ciertos deportes, por ejemplo, en la marcha. El corredor puede ser eliminado. Porque la marcha es un deporte de atletismo en que hay ciertas normas. Uno no puede levantar el pie más allá de esto. Bueno, yo no lo sé mucho, pero hay una técnica. Y si se equivoca repetidas veces, si comete errores, si recibe amonestaciones más de 3, 4, 5, no sé cuántas, él puede ser eliminado. Entonces, usted y yo como corredores de la carrera de la fe, anhelamos o debemos anhelar seguir corriendo. Ahora, la pregunta, y con esto empiezo el desarrollo de este mensaje, ¿qué necesitamos para ganar la carrera? En primer lugar, meditando lo que acabamos de leer ahí en 1 Corintios 9, en primer lugar, leamos el verso 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, dice, de tal manera que lo obtengáis. Y luego presenta la figura ahora de un luchador. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mire, nos pone dos deportistas, dos competidores. El uno un corredor y el otro un luchador. Pero en ambos, en el primer dice, corre de tal manera. Y luego dice que el boxeador o el luchador, se abstiene. Esto tiene que ver con algo del deporte que se llama disciplina. En primer lugar, entonces, ¿qué necesitamos para correr? Necesitamos disciplina. Y a todos nos gusta que nos disciplinen, ¿no es cierto? Mire, los corredores, los atletas, ellos tienen que tener una alimentación diferente, un estilo diferente, hábitos diferentes. Y como le decía, en ciertos deportes, y por no decir en todos los deportes, porque usted ve que en todos los deportes hay quien, además de los competidores, de los luchadores, de los deportistas, hay una persona que está como árbitro. Usted no va a ver que en el boxeo, ¿qué no se permite en el boxeo? Mire, ¿qué no se permite en el boxeo? No se va a permitir cabezazos, no se permite que le den un golpe por la espalda. Todo esto, no se permite el uso de los pies. Asimismo en el fútbol, el arquero, él puede utilizar las manos y los pies, pero los demás jugadores, no. Y así en todos los deportes. Todo deporte necesita que usted lo conozca y para eso están las reglas. En otras palabras, la disciplina
de ese deporte. Los atletas tienen que vivir bajo reglas de disciplina. ¿Y dónde usted y yo encontramos las reglas de la disciplina? Pero no lo vea esto como algo que nos pone límites, sino que nos guía. Esa es la doctrina que encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos capacita y nos enseña a ser mejores atletas de Cristo, verdaderos atletas de Cristo. Usted y yo estamos en esta carrera. Mire, empezamos un nuevo año y Dios quiere que durante este año, sea que lo terminemos, sea que no lo terminemos, sea que Cristo venga, sea que Cristo aún Él no va a venir en este 2025, pero usted y yo nos mantengamos corriendo hasta que el Señor lo determine, sea que Él nos lleve, sea que viene el tiempo de la muerte, sea lo que sea, que cuando sea el momento usted cruce la meta. Amén. Hermanos, los atletas son seleccionados cuidadosamente, mayormente a los varones y no sé si a las mujeres también, cuando jugaban algún deporte en el colegio. Era triste cuando comenzaba la selección, ¿no es cierto? Y en una había dos que cogían el equipo, los dos mejores, o el que traía el balón, y decían, tú vienes conmigo, y a veces quedaba uno. ¿Cómo se sentía ese último? En otras palabras, ese era el malo. Y en el fútbol, al malo, ¿a dónde lo mandaban? Al arco. Al arco. Yo me acuerdo que así era cuando estábamos en la escuela, en el colegio. El más malo, al arco lo mandaban. A veces había uno que era buen arquero, entonces de defensa. Ahí, hacer bulto, como se dice. Oiga, pero así son los deportistas. Miren, no sé, pero en otros países, por ejemplo, a veces yo veo películas de deporte. Hay unas personas que se llaman, ellos no son deportistas, pero trabajan para agencias de deporte, se llaman cazatalentos. Y a veces ellos llegan a competiciones estudiantiles o competiciones deportistas de menores de edad. Y ahí están observando. Y cuando ven algo en cierto deportista, dicen, no, este tiene talento. ¿Y qué hacen? Van, hablan con él, hablan con los representantes legales y firman un contrato. A veces es un niño de 10 años, pero le ven que tiene potencial. Usted y yo en Cristo todo lo podemos. Él es el que nos potencia, Él es el que nos lleva a ser más que vencedores. Pero cuando verdaderamente rendimos nuestra vida. Usted y yo tenemos que hacer todos los días. Así como usted un día hizo una confesión de fe y dijo, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, que eso no quede en una simple confesión de fe, sino que sea algo verdadero, algo que usted lo vive todos los días. Los atletas son seleccionados cuidadosamente. Ellos pasan por un entrenamiento riguroso. A veces son entrenamientos de 6, 8 horas. Usted sabe que ellos se cuidan en la alimentación. Pero con el paso del tiempo, un buen deportista llega a ser una persona disciplinada. Entonces Dios quiere que usted y yo seamos, a la luz de la palabra, personas disciplinadas. Personas que nos conducimos por la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Mire, en otras palabras, usted y yo como creyentes debemos ser también hombres, mujeres de Dios disciplinados. ¿Disciplinados en qué? Disciplinados en nuestra vida devocional con Dios.
tenemos que apartar un tiempo. Usted sabe cómo es su día, usted sabe a qué hora empieza su día. Usted dice, yo a las 5 de la mañana tengo que levantarme porque me tengo que arreglar y de ahí tengo que ya estar en el trabajo a las 6:30, entonces hasta que el desayuno y todo lo demás. Pero ¿qué hace un creyente? ¿Qué debe hacer un creyente antes de cualquier cosa? Orar. Y en el orar ahí está, en dar gracias, en alabarle al Señor. Luego, después de eso, usted tiene un pequeño tiempo de alabanza. Tal vez te canta una alabanza que usted le quiere entregar al Señor. Y luego usted lee una porción de las Escrituras. Y sale a su trabajo, sale a sus actividades diarias. Pero usted mientras transcurre el día, esté como, disculpe la palabra, pero usted ve a las vaquitas. Ellas se alimentan. El alimento va a una parte de su estómago, pero luego regresa y otra vez lo vuelve a masticar. Eso se llama rumiar. Entonces, nosotros leímos la palabra, o tal vez usted por la mañana, porque ahora hay algunos pastores, predicadores, usted tiene que buscar a aquellos que tratan de llevar una buena palabra. Es decir, no se trata de ir bajo una idea, un pensamiento o lo que ellos piensan, sino tratar de decir lo que dice la palabra. A veces hay pastores que presentan un devocional por los medios como las redes sociales y usted escucha y usted dice, lo que el pastor dijo es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, en el trayecto de su día, sea lo que leyó, sea lo que escuchó de aquel predicador, usted lo vuelve a meditar, o usted se acuerda de la prédica del día anterior donde el pastor enseñó X o Y enseñanza, y eso alimenta su vida. Pero usted que sigue masticando y sigue masticando, y por medio del Espíritu Santo usted aún aprende mucho más de lo que el pastor pudo enseñar o explicar. Porque el maestro sobre maestros es el Espíritu Santo. Pero ¿qué va a pasar? Mire, eso que usted es disciplinado en su vida devocional, como usted está pensando, como dice Pablo a los filipenses, si no estoy mal, dice, en esto pensar, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensar. Vamos a llegar a ser disciplinados en lo que pensemos. Entonces, ¿qué va a pasar? El enemigo no va a tener cabida para lanzarnos los dardos del maligno. Él va a venir con la tentación, pero como usted está pensando en las cosas del Señor, usted está recordando, usted va a decir como dijo Jesús, escrito está. Y usted va a utilizar la palabra de Dios como aquella espada para atacar al enemigo, para estar firme como un creyente, como un soldado, como un atleta de Cristo, que por nada deja de correr la carrera de la fe. Y lo que pensamos se va a evidenciar en lo que usted y yo decimos. Porque la Biblia dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Mire, tenemos que ser disciplinados en nuestra vida devocional, en nuestra relación con Dios, pero eso se va a ver reflejado, o usted lo va a experimentar en lo que piensa, pero se va a ver reflejado en lo que decimos y en lo que hacemos. Tenemos que ser disciplinados en lo que decimos. Debemos ser disciplinados en nuestra conducta moral, para que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores, como dice Santiago, de la palabra de Dios. Este año, hermano, márquese como una meta, le hace toda la Biblia, pero trate de aplicar la palabra de Dios en su día a día. Amén.
Disciplinados en la vida devocional, disciplinados en lo que pensamos, disciplinados en lo que decimos, disciplinados en nuestra conducta moral. Y esto va a permitir que el Espíritu Santo opere en nuestra vida. Y esto se evidencia en lo que nosotros decimos, en el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? A ver, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que otra manera de decirle la templanza es dominio propio. Mire, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener dominio propio. Recuérdense que tenemos que ser disciplinados en lo que decimos, y Santiago habla acerca de la lengua. Que la lengua es un pequeño, pero que puede hacer un gran fuego. Es como que un pequeño, mire lo que pasó en el 2024. El país sufrió una cantidad de incendios. No sabemos si han sido provocados, muchos de ellos se entienden que han sido provocados, pero otro ha sido por el descuido del ser humano. He escuchado, puede ser que ustedes sepan más al respecto, pero hay personas que a veces por la noche tienen que pasar por cierto trayecto, ¿y qué hacen? Lanzan un poco de fuego por ahí, pero no son capaces de ¿qué? De apagarlo. Y eso alguien dice, no, es algo que el viento se lo lleva, o es pasto verde, y como ha estado el pasto bien verde de este año, por tanta lluvia, recién están viniendo las lluvias, pero estaba el pasto seco, se produjeron grandes incendios. Así mismo es la lengua. Por eso tenemos que ser disciplinados, debemos ejercer dominio propio. Por eso es que Pablo dice que el luchador, el que lucha de todo, se abstiene. Mire, en este año, como un consejo, ayunemos más. No solamente cuando el pastor, el líder de la obra dice vamos a ayunar, usted se pare. Mire, si usted en el año se para todas las semanas, un día para ayunar, usted puede escoger el día que sea. Ahora usted sabe cuál es el día que tiene más libre. Pero si usted se para todas las semanas, un día para ayunar, en el año usted ayunaría como mínimo 52 días. Mire. Y ahí usted puede ayunar en esta semana por una razón, por otra razón, o según las necesidades que se vayan presentando. Ahora recuérdese que el verdadero ayuno es para romper ligaduras de impiedad, es para que el Espíritu Santo deshaga todo hábito, toda costumbre, toda cosa que aún estamos manteniendo de la vida antigua. Porque usted y yo tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Por eso, no nos dejemos llevar por las obras de la carne, sino que crezcamos en el fruto del Espíritu. Debemos tener dominio propio, porque el dominio propio proviene del Espíritu Santo. Es un fruto. Es una obra del Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida para que usted, para que yo, para que cada cristiano se asemeje al carácter de Cristo. ¿Qué más? Debemos ser dirigidos por el Espíritu, no por la carne. Por eso el apóstol Pablo, para cerrar esta primera parte de este mensaje, allí dice en los versos 26 y 27 de 1 de Corintios 9, dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Porque él está corriendo bajo la disciplina, está corriendo por un propósito. Dice: no corro como a la aventura, de esta manera golpeo, no como quien golpea el aire,
sino que golpeo mi cuerpo. No está hablando de un golpearse literalmente. Está hablando de que él confronta su carne, de que él lucha contra los deseos de su carne, pero no solo, sino bajo la guía del Espíritu Santo y bajo la dirección de la palabra de Dios. Amén. Dice que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, porque ahora, Pablo decía, yo soy un siervo, en otras palabras, yo soy un esclavo de Cristo. Somos esclavos por amor. El Señor nos ha hecho libres, pero ahora un verdadero creyente dice, no, yo todo a Cristo, yo me rindo. Yo le voy a servir. Hermanos, que este año 2025 seamos mejores siervos. Mejores siervos. Que estemos dispuestos a servir más a Dios y también a servirnos los unos a los otros. Dice, pongo en servidumbre, no sea que habiendo, mire, aquí hay una advertencia, no sea que habiendo sido heraldo, no sea que habiendo sido un vocero para otros, no sea que habiendo sido un instrumento de bendición para otro, alguien que fue el instrumento para traer otros a los pies de Cristo, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces necesitamos disciplina, pero al lado de la disciplina, como ya hemos visto y vamos a profundizar, necesitamos dirección. Y para eso quiero que vayamos a Filipenses. Miren, la carta de Pablo a los Filipenses, y vamos a leer un pasaje que es sumamente conocido, que está en el capítulo 3, los versos 13 y 14. Mire, Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Si alguien puede dar lectura, Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire, necesitamos dirección. Los que tienen un vehículo saben cuán importante es la dirección. ¿Qué pasa si el carro está mal, si no está bien ahí ajustado? Si es que se está yendo mucho para la derecha, mucho para la izquierda, ¿qué puede pasar, mi hermano Marcial? Se puede salir de la carretera también. Se puede, y puede pasar un accidente. ¿Y qué usted tiene que hacer cada tiempo? Tiene que llevarlo al mecánico. ¿Para qué? Para que lo pongan en línea. Mire, necesitamos dirección, hermano. Y para eso, hermanos, en primer lugar, y mire lo que pasa, tanto un corredor como uno que maneja, no puede estar mirando para atrás. No podemos ganar mirando para atrás. Por eso Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mire, todos y cada uno de nosotros, si nosotros analizamos el año pasado, vamos a encontrar pesares, vamos a encontrar cosas que no nos gustaron, hicimos mal, ¿sí? Pero a veces las personas se detienen y solamente comienzan a ver sus errores. Yo no digo que usted no mire sus errores, pero mírelos y ahora mire a Cristo. Amén. Amén. Mire sobre sus errores, sobre sus problemas, sobre sus pesares, mire a Cristo. Amén. Porque la Biblia dice, pero eso es para aquellos que se comprometen. El que empezó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Hermanos, cuando usted tiene mental entrega, usted puede decir, yo hice tantas cosas en el 2024, pero el Señor lo tiene aquí, hermano. Amén. El Señor es el que no lo ha dejado indiferente, lo ha traído a su casa. Qué bueno que usted haya llegado. Ahora, este nuevo año, esfuércese en congregarse más. Esfuércese en ser más puntual en la casa de Dios. Esfuércese en servirle a Dios como Dios se lo merece. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, todos tenemos pesares porque todos hemos cometido errores.
Tal vez hay personas que dicen, a mí me gustaría repetir el año para corregir los errores. Quiero decirle una cosa, no hay repeticiones. El pasado ya pasó. Exacto. Entonces ahora, ¿cómo lidiaremos con los errores del año pasado? ¿Qué nos dice la palabra? Dice allá en Primera de Juan, alguien que lea Primera de Juan 1:9, que es un versículo también muy conocido. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, ¿cómo lidiamos con los errores, con los pecados del año pasado y con los que se presenten? Hermanos, vamos a lidiar confesando. Es a los pies de Cristo. Amén. No deje que el pecado se extienda. No deje que esa cosa pequeña se haga algo más grande, sino que inmediatamente, Señor, por el Espíritu Santo transforma mi vida y usted busque caminar por esta palabra, porque haciendo estas cosas, dice el apóstol Pedro, no caeréis jamás. Amén. Pero recuérdese que también Job dice que si el justo cae, será levantado. Pero ¿cuál aquel justo que será levantado? Si el justo cae 7 veces será levantado. Es aquel que desea ser levantado. Es aquel que desea ser restaurado. Es aquel que dice, no, yo ya dejo al lado unas cosas, la vida las cosas de este mundo, las cosas de esta carne, las cosas que el enemigo me presenta, sino que ahora me acerco más al Señor y voy a dejar que Él me transforme, que Él me restaure, que Él me levante para la gloria de su nombre, hermanos. Entonces, dejando todas las faltas, todas las fallas, todos los errores pasados, los vamos a dejar en las manos del Señor. Y como el apóstol Pablo, vamos a olvidar lo que queda atrás. No dejemos que el pecado nos esclavice. Olvidemos los viejos males. Dejemos que el Señor sane aquellas heridas. Si usted pasó una mala experiencia y todavía, si hay alguna amargura, si hay alguna cosa, vamos a los pies del Señor, hermano, y comencemos a dejar aquellas cosas que nos estorban del pasado. Amén. Hay personas que están todavía arrastrando cosas, no del 2024, sino desde hace 20, 30 y hasta más años. Y estoy hablando de personas que se congregan en un templo evangélico, personas que se los conocen como cristianos, a veces problemas con el cónyuge, a veces problemas con los hijos, a veces problemas con los vecinos, a veces problemas con la familia extendida, a veces problemas en el trabajo y seguimos, hermanos. No, hermanos, el apóstol Pablo nos dice, olvidando lo que queda atrás, y luego dice, extendiéndome a lo que está adelante. Esto nos habla de que aprovechemos las oportunidades para servir a Cristo. De que usted y yo nos esforcemos por correr con sentido de anticipación. No dejemos que nadie nos deje atrás, sino que sigamos corriendo. Usted y yo sabemos que tenemos un enemigo, y no uno, sino que sabemos que el principal enemigo es Satanás, pero también tenemos como enemigo al mundo, y también tenemos una lucha contra nuestra carne. Entonces, usted anticípese. ¿Y cómo se anticipa? Es viviendo la palabra de Dios, es buscando al Señor en oración. Miren, nosotros no sabemos cómo será este 2025. El otro día, en un canal de entrevistas, le preguntaban a ciertas personas, ¿y cómo será el 2025 en esta área? Digo, ¿y por qué no le preguntan a Dios? ¿Cómo ellos pueden saber? Recuérdense lo que pasó hace poco tiempo. En el 2023 se decía que para el 2024, los que conocen el clima, decía que se venía el fenómeno del Niño. Y fue todo lo contrario.
Porque el soberano sobre la creación, el que tiene el poder sobre el cielo y la tierra, sobre nuestras vidas, aún sobre las cosas malas. Uno puede decir, ¿por qué pasan cosas malas? Si Dios es el que rige, porque Dios así lo ha determinado, pero a su tiempo la justicia resplandecerá. Todo está bajo el control de Dios. Amén. Entonces, hermanos, en este año, esforcémonos por correr, pero con sentido de anticipación. No vamos a esperar que el día malo llegue. ¿Cuál fue el consejo del escritor de Eclesiastés? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Mire, de tu juventud. Aquí tenemos algunos niños y jóvenes. Entonces, no espere que cuando yo tenga 25 años, cuando yo ya sea adulto. No, la Biblia dice en tiempo aceptable. Es en tiempo, en el día de hoy. Mire, aceptemos con buen ánimo los retos espirituales. Póngase metas. Voy a orar más, voy a congregarme más, voy a leer la Biblia. Pero cójase el Señor. Usted tiene que decir al Señor en oración: Señor, humanamente yo me puedo desanimar. Hay muchos creyentes que cuando empiezan el año dicen, me voy a leer la Biblia este año. Llegan Génesis, Éxodo, pero cuando llegan a Levítico, uso y leer los sacrificios. ¿Y para qué? Ya como que se desinflan. Claro, porque, oiga, pero si usted le pide al Espíritu Santo, Levítico es un hermoso libro que debemos no solamente leer, sino que escudriñar. Porque tras todos esos sacrificios, lo que se nos presenta es al Cordero de Dios. Porque mire cómo era en el tiempo de la ley. Yo cometía un pecado y tenía que ir, ¿qué? Llevando el sacrificio. Póngase que, así como el judío tenía que ir a Jerusalén, donde está el templo, yo tendría que ir a Quito. Viviéramos pobres, hermanos, porque todas las semanas tendríamos que viajar para la capital. Mire, y cargando, como dice la hermana, ¿y cuánto vale un borrego? Póngale que valga 100, póngale que sea. En el mes se le va el sueldo. 4 semanas, 400. Más el viaje. Se acabó el sueldo. Hermano, pero ahora en Cristo tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Entonces, aceptemos con buen ánimo los retos espirituales. Ayunemos más, oremos más, consagrémonos más, dejemos las cosas del mundo a un lado. Mire, Pablo abordaba este futuro con expectación y con fe. Él estaba deseoso, por eso él decía, extendiéndome a lo que está adelante. Mire, él estaba deseoso de que podía lograr algo para Cristo. No, él tenía el deseo. Pablo decía, ay de mí si no anunciare el evangelio. Hermano, se van a presentar obstáculos. Mira el apóstol Pablo. Pablo tenía cuando usted lee la carta a los romanos, él al final, en sus últimos capítulos, Pablo presenta que él tenía el deseo de llegar a Roma, y no solamente a Roma, sino hasta España. Pero cuando usted lee eso, usted lo puede encajar cronológicamente en el capítulo 20, 21 de Hechos. Cuando él llega a Jerusalén, hubo un amotinamiento, una revuelta, un alboroto, y Pablo quedó preso. Y de allí pasó algún tiempo en Jerusalén, luego en Cesarea, hasta que usted sabe que Pablo apeló al César, y ahí llegó a Roma. Pero ¿cómo llegó a Roma? En cadenas.
Pero cuando usted termine el libro de Lucas, usted va a ver que Pablo, aunque estaba preso, dice que él todos los días recibía gente. Él tuvo visitas y él le compartía la palabra de Dios, el evangelio. Y además, es muy probable que Pablo le haya compartido a los soldados romanos que lo estaban custodiando. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Pablo escribió muchas de las cartas que hoy nosotros leemos y que son doctrina para nosotros. Amén. Se entiende que el apóstol Pablo tuvo tiempo en confinamiento, preso en otras palabras. Uno fue el que nosotros encontramos en Hechos. Se cree que Pablo en esa ocasión sale en libertad. Pero después, más adelante, vino un emperador llamado Nerón. Y ya Nerón vino con este deseo de acabar con los cristianos y con los judíos. Y uno de los mártires en el tiempo de Nerón fue el apóstol Pablo, otro fue el apóstol Pedro. Pero lo que quiero decirle es que nada ni nadie va a poder que los planes de Dios se cumplan en su vida cuando usted le sirve con fidelidad. Amén. Por eso es que Pablo, al final de su carrera, él puede decir: he acabado la carrera. Amén. Es decir, lo que el Señor tenía planeado para mí se cumplió. Amén. Pero tenemos que estar a la disposición, hermanos. Tenemos que abordar el futuro con expectación, con fe. Tenemos que estar deseosos de ver qué puede lograr el Señor con nuestra vida, porque en sus manos somos instrumentos para su gloria. Estos son los hechos que debemos enfrentar. Usted y yo debemos escoger en qué nos enfocamos. ¿Nos vamos a enfocar en los problemas o nos vamos a enfocar en el poder de Dios? ¿Nos vamos a enfocar en las adversidades o nos vamos a enfocar en las promesas que Dios tiene en su palabra? ¿Vamos a enfrentar esperando lo peor o vamos a enfrentar los problemas sabiendo que Dios va delante de nosotros y que Él tiene la victoria? ¿Cómo vamos a enfrentar lo que se viene en este año? Enfrentémosla con fe. ¿Qué dice Pablo a los romanos? Mire, vaya a Romanos capítulo 1. Romanos 5 primero, 5:1, y luego alguien que lea Romanos 1:17. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos hoy? Paz. Paz para con Dios, y también usted sabe que tenemos la paz de Dios que mora en nuestros corazones. Mire el mundo cómo está. Mire Ecuador cómo está. La violencia, la maldad. La gente ya no sabe qué hacer. Pero cuando usted está en Cristo, usted puede vivir este mundo con los pesares, con los problemas, pero usted puede disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Pero por qué? Mire lo que dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vamos a vivir este 2025? Vivámoslo por fe. Vívalo por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermanos. La fe y el temor se contraponen. Usted no vamos a vivir este año llenos de temor de una posible pandemia, de la delincuencia, de la catástrofe económica, de los racionamientos. Yo sé que todo eso es molestoso, hermanos, porque todos de una u otra manera lo estamos experimentando, de mayor o menor fuerza. Para nadie fue bonito este 2024 los racionamientos, pero seguimos aquí. El Señor nos ha permitido. No sabemos si este año va a ser, mire, la lluvia. Ya la gente ya te dice, ya, ¿por qué llueve tanto? Mire, cosa seria. Ya están molestos porque
las carreteras, que los posibles derrumbes. En vez de decir, nosotros hemos destruido la creación que Dios nos dio. Nosotros quisimos hacer carreteras donde no se tenían que hacer carreteras. Nosotros quisimos edificar donde no se debía edificar. Nosotros hicimos las cosas a nuestra manera. En vez de buscar dirección. Si ahí entonces, ¿qué pasaría? Si ellos reconocieran y se humillaran, entonces ¿qué pasaría? Si se humillaran mi pueblo, si se convirtieran de su mal corazón, si se apartaran de sus caminos, si me buscaren, si oraren, si se convirtieren, si se arrepintieran, entonces yo iré. Amén. Perdonaré sus pecados y sanaré. Entonces nosotros no nos dejemos llevar, porque a veces hasta los cristianos, ay, que ¿por qué llueve tanto? Ay, hermanos, todo esto son señales de que el Señor está cerca. Entonces tenemos que tener nuestros vestidos sin mancha y sin arruga. Hermanos, la vida cristiana empieza con fe y se termina con fe. He guardado, he acabado la carrera, he guardado la fe. Guarde la fe. La fe es lo valioso, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe gana, el temor pierde. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Mire, extendiéndome a lo que está delante, ¿qué dice? Prosigo a la meta, hermanos. Eso es el objetivo en este año. Manténgase, prosiga. Amén. No se detenga. Prosiga a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire, Pablo estaba decidido a no negarle nada al Señor. Era un hombre totalmente entregado, era un hombre consecuente, es decir, era un hombre perseverante en su andar cristiano. Hermanos, el apóstol Pablo dice que debemos saber aprovechar bien el tiempo. La Biblia nos enseña, reiteradamente nos habla acerca de lo valioso del tiempo. Usemos el tiempo que tenemos para servir. Vivamos siempre para la gloria de Dios. Esperemos siempre el regreso del Señor. Vivamos teniendo en mente nuestro galardón, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque cuando el Señor regrese, hermanos, Él vendrá con recompensa. Él recompensará a sus siervos. ¿Qué dice Apocalipsis 22:12? Lea alguien Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mire, he aquí yo vengo pronto. ¿Y qué dice? Y mi galardón conmigo. La recompensa, hermanos. Las recompensas eternas son más valiosas que cualquier logro terrenal. Por eso es que el Señor Jesús dijo: haced tesoros en los cielos. Hermanos, hemos visto dos cosas. Hemos visto que necesitamos disciplina, hemos visto que necesitamos dirección y por último, debemos estar correctamente vestidos para la carrera. Y vayamos a Hebreos capítulo 12, el verso 1 y el verso 2, y con esto vamos a terminar la meditación en esta mañana. Mire lo que nos dice Hebreos, que también es un pasaje muy conocido y que ya le hicimos pequeña referencia. Dice así el apóstol Pablo: por tanto, luego de que nos habla de los seres de la fe, dice: por tanto, es decir, bajo todo lo anteriormente dicho, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En primer lugar, el apóstol o el escritor de Hebreos que dice, despojémonos de todo peso. Usted ve, los corredores, ellos llevan ropa ligera. Usted no lo ve que ellos se ponen algo pesado. Ellos llevan una ropa ligera. Ellos no llevan peso extra que les estorbe en la carrera. Entonces hagámonos preguntas. ¿Qué pesos le ha estado a usted estorbando en su progreso? Recuérdese, olvidando lo que queda atrás. Usted y yo se ha visto en dificultades, se ha encontrado con preocupaciones, sí, pero vamos a despojarnos de todo eso, de esas preocupaciones. Ya no nos vamos a enfocar en la preocupación. Tal vez hay rencores. ¿Estamos dispuestos a perdonar? Tal vez hemos sido influenciados por gente o por esa corriente negativista. Hermanos, no se deje agobiar por el negativismo. O tal vez, como vimos hace un rato, los temores. No, hermano, vamos a afrontarlo con fe. Porque los ganadores, los atletas ganadores, dejan a un lado todo peso que les merma las energías. Y usted y yo ahora vamos a correr la carrera de la fe. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, autor. Él es el que empezó y el que termina. Él es el autor y consumador de nuestra fe, hermanos. Miren, no vamos a dejar nada que nos frene, nada que merme nuestras energías. Para concluir este mensaje, hágase una última pregunta, hagámonos una última pregunta. ¿Cómo nos va en la carrera de nuestra fe? Los premios para los ganadores harán que todo esfuerzo merezca la pena. Mire cómo se sienten los atletas que ganaron aquella medalla olímpica. Ellos se sienten satisfechos. Lo logré. Pero tras eso, usted sabe, el esfuerzo. Pero ellos dicen, no, el esfuerzo valió la pena. Hermanos, corramos de tal manera, corramos para ganar la carrera que tenemos por delante. Porque todo habrá merecido la pena cuando veamos a Cristo cara a cara. Entonces, olvidémonos de lo que está atrás. Extendámonos a lo que está adelante. Hermanos, el futuro es maravilloso para los que realmente aman a Dios. En Cristo, lo mejor aún está por venir. Y para terminar, vamos a leer una última cita que está en la carta a los Corintios, en Primera de los Corintios, capítulo 2, el verso 9. Mire lo que dice en Primera de los Corintios, capítulo 2, el verso 9. Quiero que lo leamos este versículo todos juntos. Ahí vamos a leer todos juntos Primera de Corintios 2, verso 9. Vamos a leerlo a la voz de tres. Así como empezamos, quiero que se quede con estos versículos. Mire, 1, 2, 3. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es cielo nuevo y tierra nueva. Amén.